Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio y estamos hablando de un tema que en el bloque anterior quedó quizás como un poco sombrío. Y claro, cuesta mucho tener una noción acerca de lo que es un terremoto tan grande. Aunque, por cierto, el bloque anterior duró quizás como el tiempo que duró el terremoto. El tema es que con un fenómeno natural tan potente, tan grande, por supuesto que te pone en duda todo lo que tú sabes, todo cómo te has planteado. Un terremoto viene a preguntarte cómo estás socialmente. Y obviamente en la época no estábamos tan preparados como para algo así. Y que dije la pregunta antes de irnos al quiebre acerca de, bueno, ¿qué es lo que cambiaría en un día, en un espacio, en un lugar como hoy, en un tiempo como el de ahora? Y claro, en términos ingenieriles, que quizás sería la primera cosa que nos preocupamos, sabemos que nuestra norma de construcción es muy buena, lo tenemos claro. Y de hecho se ha ido actualizando después de cada terremoto grande también. Así que está, por decirlo de cierta manera, en constante evolución. Después del terremoto del 2010 también tuvo una evolución muy importante. Tenemos muy buenos ingenieros, eso es verdad, y los edificios casi no se caen. Los que se caen casi por temas de negligencia, incluso en algunos casos. Pero no es una cosa de que venga un terremoto de magnitud 8.5 y se caiga todo. Eso no pasa en Chile. Sin embargo, hay algo que sí es tema, hay algo que sí es complejo. Y es cómo nos hemos estado desarrollando en torno a todos estos lugares. Porque resulta ser de que por algún motivo pareciera ser de que no nos gusta recordar nuestros traumas, no nos gusta recordar aquellas cosas en las cuales las pasamos mal por otras razones, no nos gusta mucho hablar incluso por qué lo pasamos mal. Si tenemos un terremoto tan grande como el de 1960, ocurre que esa es una historia que la del terremoto deberíamos saberla todos, absolutamente todos deberíamos tener súper claro qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó, y empezar a ver cómo de alguna manera u otra logramos aprender de eso para no tener que repetir los errores que se cometieron en esa época. Claro, errores que son súper perdonables viendo la época, no tenías tanta tecnología como ahora, se puede pensar en eso. Pero, por ejemplo, ahora sí estamos súper dependientes de sistemas de alerta, que está bien, lo necesitamos, pero y la parte del autocuidado que existía en 1960 está tan presente ahora. Si alguien se va a la costa, por ejemplo, ¿tiene tanto la conciencia de que tras un gran terremoto tienes que correr a los cerros? ¿Estás con la conciencia de que puede venir un terremoto grande o no? Esa es quizás la pregunta importante, porque cuando algo pasa hay que actuar rápido, y para actuar rápido tenemos que tener a muchas personas movilizándose, y algo que sí ha cambiado es que hemos poblado mucho la zona costera, y las hemos hecho bastante vulnerables, puesto que fundamentalmente depende, la economía de ellas no es particularmente fuerte, depende del turismo y por tanto incluso lo hemos visto en pandemia de que se complica, tenemos grandes puertos que obviamente se van a ver complicados con un gran terremoto. Y esas son cosas que tenemos que empezar a conversarlas. Lo bueno de los desastres en todo caso, o lo bueno de entender los desastres como algo no natural, es que también nos dice que nosotros mismos somos capaces, perfectamente capaces, de poder sacar adelante algo, de poder ser más resilientes, de poder eh, mitigar mejor el impacto de uno de estos fenómenos tan potentes. Y para eso siempre tenemos que mirar el terremoto de 1960. Ahora, si volvemos a él un poco en la historia, nos quedamos de hecho en la parte del tsunami. Nos quedamos en la parte de que vino un tsunami, pero después pasan muchas cosas más en el terremoto de 1960. No se acaba la historia ahí. Lo primero que pasa es que junto con la secuencia de réplicas, 2 días después del terremoto, de hecho 38 horas después, el cordón Cauye entra en erupción. El cordón Cauye, un volcán que estaba relativamente cerca de Valdivia, entra en erupción. Y entra de una manera muy explosiva en una fase bastante potente.
Y resulta de que es uno de los pocos casos en el mundo, quizás el único caso del mundo, donde uno tiene una reacción tan dura después de un volcán frente a un terremoto. En general, sabemos que los volcanes responden a los terremotos, eso lo hemos visto mil veces. A veces son con erupciones en meses después, a veces con erupciones semanas después, a veces con enjambres sísmicos, otras veces con calma, incluso con periodos de calma, pero que un volcán entre en erupción casi de manera inmediata después del terremoto es súper poco visto, y el caso del Cordón Cauye es uno de los casos más emblemáticos del libro casi. Y lo que te habla no solamente acerca de cuán potente fue el terremoto, porque ya vimos que fue muy grande, sino que también te habla acerca de cuán cercano a entrar en erupción estaba el Cordón Cauye, y que el terremoto del 60 lo único que hizo fue realmente como abrirle los espacios, empujarlo, lanzarlo de alguna manera a que el Cordón Cauye comenzara a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? A hacer su erupción. Eso pasó. Por cierto, un tema bien interesante con la cobertura noticiosa hablando del Cordón Cauye era que cuando se supo que el Cordón Cauye había hecho erupción, en realidad lo que se sabía en la época era que había un volcán que estaba haciendo erupción después del terremoto. Y en un momento con un poquito de desconexión, quizás resulta que desde Santiago se tituló en esa época que 11 volcanes habían entrado en erupción. 11. 11 volcanes habían entrado en erupción después del terremoto del 60. Todos en el sur de Chile. Mencionaban una lista de volcanes muy grande. Y aparte decían, y un volcán nuevo. Se había creado un volcán después del terremoto de 1960. Nunca fueron 11, fue solamente uno, fue el Cordón Cauye. Lo que no es menor, obviamente, pero solamente fue uno. ¿Por qué no el resto? Es una gran pregunta, por cierto, que tampoco tiene una respuesta tan fácil. ¿Por qué razón el Cordón Cauye hace algo, pero el Carrán Los Venados, que está al lado, no hace nada? O los otros volcanes que estaban frente a la zona de ruptura, que son un montón: el Villarrica, el Yaima, el Calbuco, el Mochochuenco, no hicieron nada. El Calbuco hizo erupción en febrero de 1961, así que también uno podría ligar esa erupción al terremoto, pero no de manera inmediata como el Cordón Cauye. ¿Por qué razón se comportan de manera distinta? Es una gran pregunta que de hecho ya hay un montón de investigación al respecto, pero que se nos escapa de lo que quiero contarles hoy. Pero fue uno de esos casos, 38 horas después. Y el terremoto también lo que produjo fue algo que ya había pasado antes, y era estos derrumbes en el río San Pedro, donde desagua el lago Riñihue. Así que se cayeron parte de los derrumbes muy grandes, remociones en masa muy potentes, que taparon la salida y llevaron a que el lago empezara a subir rápidamente su nivel. ¿Cuál era el problema? Que si es que seguía subiendo su nivel tanto, en algún momento este lago iba simplemente a rebalsar todo y se iba a llevar todo lo que podía para abajo, absolutamente todo. ¿Cuál es el tema? Valdivia ya había sufrido el terremoto, el tsunami que había arrasado con mucha parte, y resulta que el río que pasa por Valdivia tiene de afluente al río San Pedro. Por tanto, si es que bajaba un aluvión por todo ese lugar, un mega aluvión, iba a terminar bajando por el río que llegaba a Valdivia, por el calle, y se iba a llevar todo. O sea, era ese el nivel de lo que pasaba. Y resulta que la gente se dio cuenta que esto pasó y empezaron a ver cómo podían de alguna manera u otra evitar este nuevo desastre. Y para evitar este desastre, lo que trataron de hacer fue simplemente hacer que el desagüe fuera de a poco. Y esto implicaba quitar toda la cantidad de material que había caído, que había tapado la salida, quitar esos tapones, lo que era una cosa, una hazaña gigante, lo que era ya una idea enorme, una hazaña gigantesca, si es que se lograba hacer. Más aún viendo que casi no podía usar máquinas porque era muy difícil llegar. Era mayo, junio, julio, y en el sur de Chile en esa época llovía mucho más de lo que es ahora, así que había mucho barro, así que la gente lo hizo a pala, y fueron todas las partes de la comunidad las que trabajaron, gente de la zona, militares, policías, todo el mundo que pudo llegar ahí a trabajar, todos trabajaron juntos, en un esfuerzo muy de comunidad. Y eso permitió, junto con la ayuda obviamente de ingenieros que fueron viendo todo,
que el lago Reñigo fuera desaguando de a poco. El nivel creció un montón, de hecho hubo inundaciones igual. Y hubo que soltar agua en ciertos momentos, agua que por cierto inundó ciertas partes de Valdivia, y Valdivia en ciertos momentos quedó como con canales, como Venecia de alguna manera. Pero era mucho mejor eso a que todo cayera en un solo gran evento y que eso se llevara absolutamente todo. Por cierto, era lo que había pasado en el siglo XVI también. Es decir, se repetía bastante lo que pasaba. ¿Saben qué hay ahí hoy? Hoy día hay gente que ahí quiere construir una hidroeléctrica, justo en la salida. Y cuando le dices por qué, y se ha rechazado varias veces ya la idea de que se haga, el impacto medioambiental es muy grande, pero sobre todo tienen cero conciencia de dónde están parados. O sea, ese es el lugar donde has tenido grandes derrumbes, y ellos te dicen en su informe, no, si lo tenemos en cuenta, sabemos lo que tenemos que hacer. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Cómo? Son cuestiones gigantes que pasan. ¿Qué tienes para poder evitar o para poder mitigar ese impacto? Y la verdad es que no lo hay. Por eso se ha rechazado varias veces también. Así que el terremoto del 60 te generó todas estas cosas. Y yendo como a una especie de resumen de todo lo que fue pasando, la verdad es que cuesta hacer un resumen. Es tanto que cambió la vida de todos para siempre que cuesta mucho. Incluso está la historia del niño Paynecur, la historia donde las personas de las comunidades mapuches, las mismas que ya en su cosmovisión entendían perfectamente que después de un terremoto venía un tsunami, porque estaba en la memoria colectiva, también entendían de que para ellos este gran terremoto era porque había un camino que se había equivocado y que había que hacer algo al respecto, y de hecho se sacrificó un niño en la época. Se tomó un niño que se le sacrificó para poder calmar de alguna manera todo lo que estaba pasando. Se le sacrifica a principios de junio, cuando ya las réplicas más grandes habían ocurrido, y se le lanza al mar para poder calmar todo. Claro, cuesta al día de hoy entender eso, sobre todo pensando que 1960 fue hace 61 años, no es tanto tiempo. Pero fíjense que incluso no se les declaró culpable a las personas que estaban ahí por homicidio. En realidad lo que se habló, lo que el juez dictaminó en la época, era que las personas estaban en un estado de conciencia tan alterado de que simplemente hicieron lo que ellos creían que podían hacer y sacrificaron a los niños. Yo no soy quien para andar justificando la muerte de un niño, no me corresponde a mí, no encuentro que sea algo que uno pueda hacer, pero te dice un montón acerca del impacto tan grande que tuvo un terremoto en la vida de la gente, de que eso haya sido una posibilidad para personas y que lo hayan llevado a cabo. Nos dice un montón acerca de la época, nos dice un montón acerca de quiénes estaban ahí, y nos dice un montón acerca de nosotros también. El terremoto del 60 tiene todo eso. Porque no es simplemente un terremoto que ocurre y después te quedas con la anécdota que es el terremoto más grande que jamás se registró. Es un terremoto que cambió la vida de las personas y que también ayudó a cambiar la forma en que Chile existía, cómo se fue dando. Porque el Chile de los siguientes años era un Chile en reconstrucción, al menos toda la parte sur era un sur en reconstrucción de alguna manera. Y eso no es menor, porque después sí fueron dándose muchos cambios sociales muy fuertes. Y el terremoto, obvio que jugó un rol dentro de ellos. Uno, pero es que muy grande. Seguimos en el último bloque con las últimas cosas tan relevantes de este terremoto. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.